¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia Senda de Paz. El día de hoy nos llena de alegría compartir con ustedes estos momentos en donde hablaremos en torno a las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Para este tema hemos invitado a nuestro compañero y amigo Héctor López. Bienvenido. Hola, Toño, muchas gracias por esta invitación para hablar de este maravilloso acontecimiento del cual vamos a tratar el día de hoy. Y para empezar, me gustaría comentar qué sucedió un 12 de diciembre de 1531. Bueno, el 12 de diciembre se da la estampación de la imagen de la perfecta siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Esas palabras que se las dijo al tío de Juan Diego, Juan Bernardino. Entonces lo que celebramos es la estampación en la tilma de un indígena, un querido antepasado nuestro indígena. Ahora nos gustaría saber en qué contexto se da este momento histórico. Bueno, antes de contestar esa pregunta, y como forma parte del contexto, ¿en qué tiempo se da? Bueno, se da en el tiempo posterior a la conquista de México, pero para poder entender este acontecimiento guadalupano, tenemos que ver primero, así rápidamente, de qué cultura estamos hablando. Y estamos hablando de la cultura azteca. Acordémonos que por allá del 1325 llegan los aztecas a Tenochtitlan, así le ponen ellos Tenochtitlan. Pero, ¿qué mentalidad tenían y qué cosmogonía y qué cosmovisión tenían ellos? Bueno, ellos eran de lo que formamos todas las culturas que están en Mesoamérica. Acordémonos que México, nuestro país, actualmente como lo conocemos, está toda la parte central, desde el este hasta el Golfo de México, desde el oeste hasta el Golfo de México, conocemos como es Mesoamérica. Entonces todas esas culturas mesoamericanas estaban llenas de pueblos indígenas, muy cultos. Entre ellos, el más importante es la cultura tolteca, de una filosofía religiosa altísima, Toño. Altísima, tanto que ellos llegaron a concebir a un solo Dios. Pero antes de eso, pues eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que creían en muchos dioses. Nezahualcóyotl, uno de los grandes texcocanos, obviamente de cultura tolteca, tenían esa filosofía muy adentrada y una espiritualidad muy fuerte, que toda su vida estaba en torno a la vida de los dioses, a lo que ellos querían. Acordémonos que tenían al dios Sol, al dios de la guerra, a la diosa Luna, a la diosa de la fertilidad, a la madre de todos los dioses, todos con nombres en náhuatl. Posteriormente, cuando los mexicas, los aztecas se llamaban mexicas, todos los demás pueblos alrededor les empezaron a llamar aztecas. ¿Por qué razón? Pues porque venían de la ciudad mítica de Aztlán, que queda en el occidente de México. No se sabe exactamente dónde queda esta ciudad mítica, pero por allá del año 1100 parten, como parte de una profecía de sus sabios, a través de su dios Huitzilopochtli, le dicen a estos sabios, que en náhuatl se dice Tlamatinimes, esos sabios le dicen: ¿sabes qué? Tienes que ir a una tierra que yo te voy a mostrar, donde va a estar un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. El guía ellos estuvieron errando por 200 años, pues llegan exactamente a lo que hoy conocemos como la Gran México Tenochtitlan. Tenoch significa lugar de nopales, ¿sí? Pero también está en honor a este Tlamatimine, que era de nombre Tenoch. Bueno, pues les decía yo que Nezahualcóyotl y toda la cultura tolteca previa a la llegada de los aztecas era altamente religiosa. Ellos llegaron a concebir a un solo dios, de nombre Ometeotl, que significa el dios de la dualidad. Ellos decían, bueno, hay noche y hay día.
hay derecha, hay izquierda, ¿sí? Hace frío, hace calor. Decían, no, es que tiene que existir un solo Dios, y ese Dios le pusieron por nombre Ometeotl, que es el Dios de la dualidad. Bueno, entonces ellos tenían en su concepción de su cosmogonía que ya habían pasado 4 eras, entonces y esas 4 eras estaban representadas por el sol. Entonces, cuando llegan los aztecas y cuando ocurre el acontecimiento guadalupano, ¿qué ocurre? Pues era la era del quinto sol. Ellos, si vemos el calendario azteca, en el mero centro está el sol, representado por uno de los dioses que se ofreció en sacrificio en un gran fuego nuevo y que se convirtió en el quinto sol. Hemos de recordar a esa cara redonda con la lengua así de fuera. En la que podemos ver en las monedas de 10 pesos. Exactamente. Este dios menor se llama Nanahuantzin. Bueno, y vemos también un poco más afuera 4 pétalos en forma de X, que eso para ellos representa 4 movimientos, o la flor Nahui Olim. Ellos creían en su concepción, o en la cosmogonía del universo, que ellos eran los responsables de mantener la armonía, no solamente de su pueblo o de los demás pueblos, de las cuales ellos eran los señores, o sea, el imperio azteca, sino que ellos también estaban y cargaban sobre sus hombros la armonía de todo el universo. Eran los responsables de que el sol volviera otra vez a salir y que no fuera vencido por la luna y por las estrellas, es decir, por la noche. Ellos tenían en su mentalidad que tenía que haber un perfecto funcionamiento en todo el universo. De ahí que ofrecían al dios Sol, representado en Huitzilopochtli, que tenían que alimentarlo. Cuando ellos llegan a fundar Tenochtitlan, ven una águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente. Para ellos, el águila es un mensajero. O sea, de plano dijeron, aquí es el lugar. Aquí es el lugar. Porque encontramos la señal. Así es. Entonces, y lo podemos ver en nuestros libros de historia, lo que representa esta imagen. El águila que está parada no sobre los nopales, sino sobre las tunas. Para ellos las tunas, aparte del color verde que conocemos, hay también rocas, entonces se pintan de color rojo, que representan los corazones. El águila es el que toma la sangre de los corazones y la eleva al Dios. A lo alto. A lo alto. Y también es la encargada de bajar y de traer los mensajes de los dioses al pueblo. La serpiente significa las venas. ¿Y qué recorre por las venas? Sangre. La sangre. Entonces, para ellos esa era la imagen. Entonces, el sol tenía que ser alimentado con sangre. Podemos decir que los aztecas son salvajes sanguinarios, pero no. Ellos en su concepción filosófica religiosa eran altamente religiosos y espirituales. O sea que respondía a esta creencia y a esta religiosidad el hecho de palpar con estos signos y darles este significado que tenía un sentido muy importante para ellos. Así es. Había también muchas situaciones en las que conjuntaban 2 términos. Por ejemplo, Inxóchitl, Incuicat, flor y canto. Vemos en los versos de Nezahualcóyotl y de otros grandes clamatimines cómo ellos hablan de la flor y el canto. Este es un difrasismo. El difrasismo significa que la unión de 2 palabras lleva a un concepto mayor que las 2 palabras solas. Entonces, flor y canto. Para ellos significaba la verdad que tenía raíz, que tenía arraigamiento, fundamento. Y el canto era la forma de expresión para ellos alabar a Dios, pero también una forma de entrar en contacto con Dios. Entonces, Inxóchitl, Incuicat, flor y canto. A mí me gustaría hacer un hincapié en esto. Todos estos antecedentes que hemos escuchado es para fundamentar y poder entender
el hecho guadalupano. ¿Por qué? Porque cuando nos explique cómo se dio y cómo se fue llevando a cabo esta estampación de la Santísima Virgen, pues tiene un montón de significados, porque desde la religiosidad, la manera de concebir el mundo o el cosmos, los signos de flor y canto y todos los demás signos que vamos a ver representados en el ayate, tienen una razón de ser. No fueron casualidad, pero todos estos antecedentes que nos dan a conocer nos van a dar ese fundamento para entender la magnitud del evento o del hecho guadalupano. Estamos llegando al momento en que viene una intervención o una conquista, o qué sucedió en el pueblo mexicano o azteca, diríamos, porque en ese momento pues estaba gestando una nueva nación. Claro. Entonces, ¿qué sucedió en este momento? ¿Hubo una intervención o conquista o qué pasó? Primero se da el descubrimiento de América, 1492, ¿sí? Que tenemos la fecha, 12 de octubre. Posteriormente ya empiezan los españoles, ¿sí? Empiezan a llegar a conquistar. La primera idea, digo conquistar porque la primera idea era llegar y evangelizar. Ese era el mandato del Papa y del emperador español, Carlos V. Decía, ¿sabes qué? Hay que llegar y evangelizar. Pero se dan cuenta de la riqueza y ellos se van hacia la conquista, hacia el robo y hacia el saqueo. ¿Cuándo ocurre la conquista? En 1521. Para esto, ¿qué ocurre? Bueno, llegan en 1519, llegan en un Viernes Santo, desembarcan. Hernán Cortés llega a las costas de Veracruz. ¿Y cómo llega vestido? Era blanco, barbado, con un traje color negro y un casco. En los códices aztecas, la representación de Quetzalcóatl, que era una de sus dioses, y que esperaban su regreso, ¿sí? Está descrito como, primero, significa su nombre, la serpiente emplumada. Serpiente para nosotros es algo asqueroso que da miedo. Para los aztecas significa lo que es terrenal. Emplumada, lo que tiene alas, que puede volar, representa el cielo. Entonces, podemos decir que Quetzalcóatl es el dios que representa lo terreno y lo divino. Y esperaban su regreso. Entonces, cuando los enviados de Moctezuma le avisan, llegaron unos dioses blancos en unas casas flotantes. Eso fue en 1519, en un Viernes Santo, que dijo Hernán Cortés, vamos a desembarcar, y como es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos vestimos con un manto color negro. Entonces lo ven y le avisan a Moctezuma. Es el regreso de Quetzalcóatl. Aparte, ese año era el año de Quetzalcóatl. Pero estábamos recordando que es un Viernes Santo. Sí. Y que el Viernes Santo, desde la cultura europea hasta nuestros días, siempre se ha conservado un día muy importante. Un día de luto, un día de respeto. Y este día, llegar al descubrimiento de América, pues yo creo que llenaba de más significado, no solamente para los conquistadores, sino también para los locales que estaban esperando esta profecía. Claro, se da la conquista, pero se da de una manera muy sanguinaria, porque los españoles toman como aliados a los tlaxcaltecas, a otros pueblos que rodeaban al Valle de México, lo que era la Gran Tenochtitlan, y todo esto. ¿Y qué sucedió? Pues que prácticamente acabaron con lo que era el imperio azteca, porque ya también estaba profetizado que en el año de Quetzalcóatl, en el año 13 Caña, iba a terminar el imperio azteca. Y hay una conjunción de fechas. ¿Qué sucede? Bueno, los aztecas como imperio necesitaban donar sacrificios y ofrecer sacrificios humanos a los dioses para que todo el universo, el orden del universo, se llevara a cabo, que hubiera lluvia, que hiciera frío,
que los ríos llevaran agua, que en los cerros hubiera maderas, hubiera animales para poder alimentarse. Cuando llegan los españoles, los aniquilan, ¿y qué sucede posteriormente? Viene algo muy, muy, muy mal. Uno de los esclavos negros que traían los españoles trae la viruela. De una población cercana a 250,000 habitantes que existían en Tenochtitlan, murieron más de 100,000. Los españoles, los primeros religiosos, empezaron a destruir los templos, a destruir los ídolos, a violar a sus mujeres, a robarles todo cuanto podían para que, entre comillas, entregárselo al emperador, tuviera mayor poder todo lo que era, podemos decirle, todo lo que era la monarquía española. Entonces, ¿qué se da en el pueblo mexicano, en el pueblo indígena? Una gran depresión. En 1528 llega el primer obispo de lo que ahora conocemos como Ciudad de México, México Tenochtitlan, llamémosle, Fray Juan de Zumárraga. Pero junto con él llega la primera audiencia, Nuño de Guzmán, sanguinario. Maltrataba a los indígenas y declaró que cualquiera que fuera a hablar con el obispo para pedirle su ayuda era reo de muerte. Y había una situación muy, muy caótica, 1528-1529, que Fray Juan de Zumárraga escribe una carta al rey Carlos V, Su Majestad debe enterarse lo que sucede aquí en las Indias. Y termina la carta y le explica todo lo que están haciendo en la primera audiencia. Era todo lo contrario a lo que estaban encomendados. Y termina la carta diciendo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Sí. Julio de 1529. Y al ponerle la tierra, estaban diciendo todo lo conquistado, todos los bienes que en aquel momento se habían logrado por medio del descubrimiento de América y de la conquista del lugar, porque ya tomaban posesión como si fuera propiedad. Así es. Yo tengo una curiosidad. Cuando sucede este momento, yo he oído que en algunos lugares y libros se dice que se tenía la idea de que no eran seres humanos los que habían encontrado. Claro. De ahí que yo creo que estaba justificado que domaran, mataran, subyugaran a los indígenas. Claro, y por eso la primera audiencia prohibía que se bautizaran los indígenas. Si alguien está bautizado, ya se consideraba humano, ser hombre, mientras que si permanecían sin bautizarse, yo podía ir a robarles o ir a violar a sus mujeres o hacer cualquier otra barbaridad porque no eran considerados humanos. Ya después el Papa dijo, no, todos los seres humanos está sembrada lo que ahora llamamos la semilla del verbo. Y entonces los franciscanos y posteriormente los dominicos empezaron a bautizar gente, pero los indígenas les hablaban del Evangelio. ¿Evangelio qué significa? Buena noticia. Para los indígenas, en su mentalidad religiosa, decían, si tú me vienes a decir algo nuevo, es mentira. No lo que me está enseñando, sino lo que tú estás diciendo con tus palabras. Es mentira porque no tiene arraigamiento. Acuérdense, in Xochitl, in Cuica, flor y canto. Flor, la verdad, lo que tiene raíz, lo que tiene fundamento. Los franciscanos y los dominicos diciéndoles que crean en Dios, que es un Dios de amor, y por otro lado ven que los conquistadores les robaban, les violaban, les hacían lo que querían, cualquier brutalidad, decían, ¿cómo me quieres evangelizar? O sea, ¿cómo me quieres evangelizar si yo veo que matas? Tú me dices que no robe, y roban. Me dices que no se mata, y matas. Entonces, había totalmente un desacuerdo de querer evangelizarse. Entre lo que se dice y lo que se hace. Podríamos pensar que alguna de las películas como La Misión podría ilustrarnos lo que sucedió en este momento. ¿Algo? Si usted tiene oportunidad de ver esta película, se llama La Misión. Una película que en su momento ganó el premio de la mejor cinematografía. Esto quiere decir que como calidad de cine es muy buena.
Si tiene la oportunidad, véala. Y si ya la vio, no importa, vuélvala a ver. Pero ahora con estos ojos de un analítico que va a ver lo que sucedió en la conquista de las tierras donde había indígenas y llegaban los españoles en posesión de tierras y queriendo dominar y sacar provecho de todo cuanto se podía. Bueno, en ese contexto, con la carta, no es el emperador quien responde, es Dios mismo que responde a través de la llegada de Jesucristo a través de María. Y del 9 al 12 de diciembre se da lo que conocemos como las apariciones. ¿A quién? A un indígena macehual. En los aztecas estaban las clases así, macehual, noble, y lo que ahora conocemos como el emperador, el Huaytlatoani, ¿sí? Entonces, María Santísima se imprime en una tilma, que tiene todo un significado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues se le encuentra en un cerrillo, escucha cantos. Bien, a mí me gustaría hacer mención de lo siguiente. Cuando llega esta fecha, 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre. 1531, es la fecha, Sí. 9 de diciembre de 1531, ya había pasado un lapso de tiempo en el cual los evangelizadores habían hecho su primera labor de evangelización en estas tierras. Y lo que a mí me llama mucho la atención es por qué a Juan Diego vino a ser el agraciado para que la Santísima Virgen depositara en él toda su confianza. Hay que recordar que Juan Diego se dirigía al lugar donde tomaba su catequesis. Juan Diego ya tenía una preparación en la fe, ya había caminado un tramo. Y al momento de que llega esta fecha y sucede la estampación, estamos seguros que Juan Diego perfectamente entendió lo que estaba sucediendo. Pero humanamente, pues tenía también sus dudas. Y lo vemos en algunas de las apariciones que va del momento. Pero aquí me gustaría mencionar qué sucedió en estas apariciones, cómo se dieron. Bueno, Juan Diego, como bien dices, Juan Diego fue un hombre casado, se bautizó en 1524, 1525 y también su tío Juan Bernardino. Fueron de los pocos que se bautizaron. Tenía que recorrer aproximadamente 20 kilómetros, ¿sí? 20 kilómetros para llegar a Tlatelolco, entre cerrillos, y el último cerrillo era el Tepeyac, para poder bajar sobre la calzada que conocemos ahora como Guadalupe para llegar a donde estaba el templo de Tlatelolco, que era donde estaba Fray Juan de Zumárraga, y escucha unos cantos. Y ese transporte dice, ¿acaso estoy en la tierra celestial? ¿Acaso estoy soñando? Y la Virgen le dice, acércate y sube el cerrillo. Juan Diego inmediatamente la reconoce. ¿Por qué? Un manto color verde, ¿sí? Verde turquesa, que solamente el emperador podía tener, ¿sí? También las estrellas, la luna, el sol, todo eso lo entendió perfectamente, que le responde cuando le dice, Juan Diego, ¿hacia dónde te diriges? Voy a tu casita, señora y niña mía. La reconoce inmediatamente y sabe que es una persona noble, ¿sí? Así sucede, le dice que quiere una casita en el llano, una casita sagrada, casita, templo. Acuérdense, templo, nueva civilización. ¿Qué le está pidiendo la Virgen? Que le diga al obispo que le construya una casita, un templo, que significa una nueva civilización. Pues aquí encontramos, en este lapso de apariciones, varios momentos en los que la Virgen se hace presente y que Juan Diego responde, y aquí hay algo que me parece muy importante. Nunca la Santísima Virgen le pidió algo fuera de las normas de la Iglesia. Claro que no. La Santísima Virgen le dijo, anda con el obispo. El obispo es el responsable en la tierra de pastorear el pueblo de Dios.
anda con el obispo y hazle saber mi deseo. Esto sucede a través de varias apariciones en las cuales sabemos que al final llegó el momento impresionante que todavía podemos nosotros asombrarnos de verlo. Llegó el momento de la estampación. Bueno, se da en un momento que es el 12 de diciembre. Posteriormente los estudios dirán que la estampación fue a las 6:45 del 12 de diciembre de 1531. Estudios posteriores del siglo pasado. Bueno, la Virgen le pide que corte unas flores, que suba al cerrillo y que corte unas flores. Juan Diego sabía que era una área, un cerro seco, donde nada más había plantas espinosas, ¿sí? Entonces, pero él no duda, sube, las corta, baja donde está ella, la Virgen las toma y las vuelve a poner en el hueco de la tilma. Y le dice, con rigor te mando, solamente frente al obispo les entrega las flores. Llega con el obispo, como siempre en todo este trayecto del 9 al 12, los criados lo hacen esperar, pero pasa con el obispo y en el momento dice, la señora del cielo te entrega esto, caen las flores. Y dice el Nícamo Pogua, que es la narración más antigua que habla de estas apariciones y que expresamente dice, al caer las flores y delante del obispo se imprime su imagen sagrada tal y como la conocemos actualmente. Una tilma blanca. Él la llevaba en esta posición con las flores adentro. Los criados, y nadie se dio cuenta de lo que llevaba porque estaba en blanco. Cuando deja caer las flores es en el momento en que se estampa la Virgen del Cielo. ¿Sí? Y el obispo, Fray Juan de Zumárraga, cae hincado, llora y pide perdón. Le quita la tilma, la cuelga en su oratorio personal y le pide a Juan Diego que se quede todo ese día, para que le explicara y le diga dónde quiere la Señora del Cielo que se le haga su casita sagrada. Para esto, la Virgen se aparece a Juan Bernardino, que estaba enfermo, y a él solamente le dice su nombre, Guadalupe. Así quiero que me llamen, la perfecta siempre Virgen, Santa María de Guadalupe. Ese nombre está en todos los escritos guadalupanos. ¿Sí? ¿Por qué no a Juan Diego y por qué sí a Juan Bernardino? Porque acuérdense que para la mentalidad indígena, los viejos, los ancianos, representan la sabiduría. Cosas muy interesantes. Nos quedan muy pocos minutos para terminar este programa. A mí me gustaría, antes de cerrarlo, que en pocas palabras nos pudieras comentar el gran significado de todos los símbolos que podemos encontrar en el manto sagrado, en el ayate de la Santísima Virgen. Bueno, aquí te corrijo, no es ayate. Ayate sirve de trabajo. Tilma significa que es de parte del vestido, en este caso de un macehual. ¿Qué significa? En todo ella, como lo podemos ver más o menos aquí en esto, ¿sí? Aquí en el centro, aquí abajo no se ve, pero búsquenlo en su imagen, hay una flor de 4 pétalos en forma de cruz, Nahui Olim. Y ahí representa, para los indígenas era el único Dios, 4 movimientos, la flor Nahui Olim. Al estar rodeada del sol, con la luna negra en sus pies y vestida de estrellas, quiere decir que ya no hay ninguna guerra cósmica del sol, de las estrellas, y que ya no es necesario los sacrificios humanos. Hay una flor aquí entre sus manos que es la flor cerro, o flor corazón, que significa que ya no es necesario ofrecerles a Dios los corazones en sacrificio, sino que nosotros los pongamos en sus manos de la Virgen para que ella los ofrezca a Dios. El ángel de ojos grandes, oreja grande y con cara de niño y entradas significa lo nuevo, pero también lo antiguo. ¿Sí? Tiene alas no de paloma, sino de águila, que significa el mensajero. Cuauhtlatótzin
que era el nombre indígena de Juan Diego, significa el águila que habla o el que habla como águila, ¿sí? Entonces, es el águila que lleva los mensajes. Entonces, podemos decir que es una representación de San Juan Diego, el ángel que tiene en sus pies la Virgen. Sus manos juntas y en paso orante, así, inclinado y viendo hacia un lado, significa que ella está en posición de oración y está danzando. Para los aztecas, la danza. Y el inclinar la cabeza significa que estás pidiendo algo a Dios, ¿sí? Porque entre ellos la danza era muy importante, una forma de expresión de oración. Lo que no es cierto, así rápidamente, la Virgen no está flotando, está impresa. Pasan los colores hacia el otro lado. Tampoco late a 115 latidos por minuto como si fuera un bebé de 7 meses. No es cierto, ¿sí? ¿Qué otra cosa no es cierto? Los añadidos. Que se añadió posteriormente el ángel, se pintó la luna de negro, y que el moño y el doblez del manto, que son añadidos. No es cierto. Todo eso está dentro de lo que es la imagen original cuando se imprimió la Virgen. Hay lo que se conoce la proporción dorada o el número áureo, que muchos pintores la utilizan, pero que en esa época ni se conocía en este lugar. En los ojos, en el ojo izquierdo de 8 milímetros, 13 figuras humanas. En el ojo derecho, que mide 7 milímetros, 12 figuras humanas. Van a decir, ¿y por qué? Pues porque por la inclinación de la cara de la Virgen es menor y no alcanza a ver no se alcanza a ver la otra persona. Se han hecho muchos estudios sobre los ojos y está el obispo, está Juan Diego, está una familia en el centro. Cuando tú fijas la mirada en algo, es lo que se refleja en el centro de tu ojo. Está una familia, ¿sí? Entonces, hay música en el manto de la Virgen. Recientemente, por allá del año 2000, 2001, se descubrió música. Búsquenla en internet. ¿Qué otra cosa han encontrado en todo esto? Bueno, que están representadas todas las constelaciones de ese momento de las 6:45 de la mañana del 31 de diciembre de 1531. Pues qué interesante que podamos compartir con ustedes pues esta sabiduría que nos entrega la Santísima Virgen en su estampación de la tilma de Juan Diego. Hay muchas otras cosas más de las que podemos comentar con usted. El tiempo se nos ha llegado al final. Queremos dejar en usted una inquietud para que sigamos estudiando esta bendita imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y yo diría, como dice el Salmo 147, y que después el Papa Benedicto XIV lo mencionó, no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Sintámonos orgullosos, alegres, contentos de que la Santísima Virgen haya escogido el pueblo mexicano para hacer de nosotros un pueblo elegido por Dios. Pues hemos llegado al final de este programa. Un último mensaje con el que quiera cerrar este mensaje. La Virgen le dice a Juan Diego, ve y haz todo lo que te mando. Así nos dice a cada uno. Seamos los nuevos Juan Diegos de dar a conocer no solamente esta bendita imagen, sino todo el mensaje que trae, porque ella trae a nuestro Señor Jesucristo. Y se tiene esto que dar a conocer. Así que sean los nuevos Juan Diegos. Seamos los buenos Juan Diegos, los nuevos, los del mundo de hoy que necesita la Iglesia. Gracias, nos vemos hasta la próxima semana.